Que nuestro Señor los bendiga inmensamente, amados hermanos y amigos. Gracias por apoyarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por respaldarnos por esos mensajes y nuestras oraciones, porque las promesas del Señor sigan siendo una realidad en sus vidas. Esta tarde o esta mañana, vamos a hablar sobre el porqué de ciertas actitudes en las personas. Vamos a tocar un tema muy bonito, muy interesante. El, el título del sermón es Sin Dios nada podemos hacer y está basado en el Salmo 127, versículos 1 y 2. Dice el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis temprano de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre mío por ese mensaje tan hermoso. De nada sirve que nos afanemos, de nada sirve que nos preocupemos si no te tenemos a ti, Señor, en nuestras vidas. Te pido, Señor, que nos lleves a ese entendimiento y que podamos, Señor, transformar nuestras vidas, cambiar nuestras actitudes para poder dejar que seas tú, Señor, el que nos lleve en todo momento. Padre, te pido que esta charla, Señor, sea de mucha edificación, que nos lleve a la meditación y que podamos también, Señor, transformar nuestras vidas conforme a tu santa voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, resulta que el hombre generalmente confía demasiado en sus estudios, en lo que sabe, en su experiencia, y basa en eso pues todo lo que él hace. Encontramos pues que hay quienes tienen 10, 15 títulos colgados en la pared, pero que no tienen una vida adecuada, que no tienen unas finanzas completamente adecuadas y que no son felices. Y entonces vemos pues que el conocimiento no lo es todo. Por eso es que el Señor nos está diciendo acá que si Jehová dice no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Por qué? Porque de nada sirve que nosotros nos estemos esforzando por hacer dinero si realmente no tenemos la sabiduría necesaria para administrarlo adecuadamente. Así es que hay cosas que son esenciales, hay cosas que son esenciales en la vida. Pero el hecho de que nosotros confiemos más en nuestras conocimientos, en nuestra experiencia, está dejando afuera a nuestro Señor. Y eso no es conveniente, ¿verdad? No es conveniente. Por eso es que nosotros encontramos actitudes en las personas que confían mucho más en, en lo que ellos saben y en lo que ellos piensan. Vemos actitudes ahí de ciertas personas que se consideran pues lo que la mamá de Tarzan, ¿verdad? Etcétera. Y no, cuando el hombre se da cuenta que no tiene el control sobre todas las cosas en la vida, ahí es donde pues nos topamos con que no podemos hacerlo todo. Sin embargo, hay quienes todavía en ese momento van y buscan a otro hombre para que les ayude.
No, no. Busquemos al Señor. Busquémoslo de corazón. Él nos ha prometido, pues, que si permanecemos en Él, podemos pedir lo que sea y será dado. Entonces, hay cosas, como les decía, que son esenciales para la vida. Por ejemplo, usted no va a arrancar un carro si no tiene una batería. Así de sencillo. No va a poder arrancar ese vehículo si no tiene una batería. Eh, las pupusas, por ejemplo, en El Salvador, si no tienen curtido, si no tienen salsa, pues tampoco no saben igual, pues. Entonces, en todos los lugares hay el con qué. Existe, pues, esa necesidad de poder combinar las cosas de tal manera que se puedan dar. Entonces, hay, como le decía, hay un carro, pues, que no tenga batería, pues no le va a arrancar. Para nuestros hermanos los mexicanos dicen que la tinga sin salsa, pues mejor ni probarla. Entonces, pues, o sea, son cosas esenciales que tienen que existir las unas a la par de las otras. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, a mi gran amigo de aviación, Arturo, y él me decía, ¿no? O sea, mira, la pista detrás del avión no te sirve de nada, y es cierto, y es cierto. El combustible en el camión no te sirve de nada, y es cierto, pues, o sea, hay que tomar todas las precauciones adecuadas con el conocimiento del meteorológico, del pronóstico meteorológico, pero también hay que tener en cuenta que pueden existir otros circunstancias que no nos lleven a poder completar ese vuelo. Por eso es que hay que pensar en todo, en todo, en todo. Resulta que estaba un compañero pastor preguntando, ¿no? Al final de su servicio y hace una pregunta bastante clara, bastante clave, ¿no? Y le dice, bueno, póngase de pie, dice, el que no tenga enemigos, el que haya perdonado y haya olvidado. Y bueno, todos dijeron amén y todo lo demás, pero nadie se levantó. Entonces, él repitió la pregunta. Y les dice, bueno, póngase de pie aquel hermano o hermana, dice que no tiene ningún enemigo y que haya perdonado y olvidado absolutamente todo. Y entonces de repente pues se paró una hermana ya bastante mayor, y se paró y le dice, bueno, y todos aplaudieron y bueno. Y entonces le dice, hermana, le dice, por favor, podría pasar aquí al púlpito. Queremos que nos cuente. Entonces ya pasó así caminando y le dice, bien despacio, y le dice el pastor, mire, le dice, ¿y cuántos años tiene? Le dice, bueno, tengo 99 años, le dice. Mire, qué bendición. Otro aplauso le dieron a la hermana, otro aplauso. Y entonces le dice, mire, queremos que nos cuente cómo es que hizo o cómo es que ha hecho usted para no tener enemigos y para perdonar y olvidar. Y entonces ella, detrás de una sonrisa, dice, no, yo no tengo enemigos, le dice, pues, porque ya murieron todos los desgraciados. Entonces, vemos pues que el perdón es necesario para que nosotros tengamos esa paz del Señor, pero también es necesario el olvidar. Mire, cuando usted no olvida, en el primer pleito, en el primer apretón, sale a relucir todo lo que sucedió. Y no es nada bueno. Entonces pongamos pues como
como primer elemento para poder tener esa paz del Señor, el perdón y el olvido. De todas maneras, seguimos confiando, pues siempre confiamos demasiado en nuestras habilidades. Seguimos confiando. ¿Por qué? Porque no, mire, usted se ha fijado en nuestros muchachos que cuando van a los exámenes, que a veces ya estudiaste. No, si ya me lo puedo, todo eso, que no sé qué. Vaya, pues, está bien, está bien. Entonces, pues los que son muy inteligentes, los que son muy buenos, pues, o sea, confían en sus conocimientos. Pero los que tienen ciertos problemitas, pues, o sea, tienen que estarse desvelando para poder completar las materias, para poder pasar esa materia. Y entonces vemos pues cómo la confianza que nosotros tenemos en nosotros mismos a veces es la que nos lleva a tener esas actitudes que no son muy buenas, no son muy buenas. Entonces, usted se fija, por ejemplo, los jugadores de fútbol. El que es bueno, nunca pasa la bola. ¿Por qué? Porque solo él la quiere tener. Entonces, ahí está el problema del técnico. El problema del técnico. Y hacer lo que suelte la bola, pues es tremendamente difícil. Pero bueno, resulta que hay personas, hay profesionales que también pues se acostumbran a hacer las cosas de una manera en la cual pues les resulta beneficioso para ellos porque se quedan con algunos centavos más. Resulta que este era un ingeniero que tenía pues a un suegro muy simpático. Llega el suegro y le dice, mire, yerno, le dice, quiero que me construya una casa. Y entonces, bueno, le dice, está bien, con mucho gusto, yo se la hago. Y entonces le hicieron los planos, el presupuesto, los materiales y todo lo demás. Entonces, bueno, se fueron y comenzaron a construir la casa. Resulta que él se desvió de todo lo que habían acordado. ¿Por qué? Porque compró materiales más baratos. Compró hierro más barato y bueno, y todos los materiales fueron mucho más baratos. Y entonces, bueno, pues, al fin terminó de construir la casa y el día que le entrega las llaves, le entrega las llaves y le dice, suegro, le dice, ya terminamos la casa, ya está completamente habilitada, aquí tiene las llaves. Y entonces le dice, hijo, esa casa es tuya. Se puede imaginar la sorpresa que tuvo, ¿no? O sea, después de haberla construido con los materiales más baratos que podían existir en el mercado, y la casa era para él, imagínense. Bueno, Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mire, nosotros nada trajimos a este mundo, se recuerda, ¿no? O sea, cuando nacimos veníamos desnudos ahí en el hospital o en la clínica o donde la comadre, qué sé yo. Ahí nos pusieron el primer pedacito de ropa que nosotros tenemos. Y entonces, pues, ¿no? Eso ya estaba aquí esperándonos y nos lo dieron. Nos lo pusieron, nos enrollaron en algo ahí y bueno, ya. Entonces, no trajimos absolutamente nada a este mundo, ni nos llevaremos absolutamente nada de este mundo. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las cuales de repente se muere, ¿ve? Y hay, bueno, y hay que ir a prestar un saco para que vaya de saco, porque bueno, y ahí donde hacen la colecta, empiezan a buscar a quién van a pedirle, ¿verdad? Que si tiene un extra para prestarlo, porque y así por el estilo. Entonces,
no nos vamos a llevar absolutamente nada. Nada, nada, nada. Pero lo que dice acá el versículo es tan, tan importante. ¿Por qué? Porque nuestra vida en, en la eternidad depende enormemente de lo que nosotros tengamos como fruto, de lo que nosotros hayamos hecho. Por eso es que dice, si permanecéis en mí, dice, el que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto. Mire, y eso es la que, y sin mí, dice, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, eso nos lleva a que podamos entender realmente que no podemos hacer absolutamente nada sin estar cerca de Dios, sin estar en comunión con Dios. Por lo tanto, pues es importante. La ciencia está y ha estado desde hace mucho tiempo tratando de meternos un montón de cosas que no son verdades uh, demostrables. Usted se ha fijado que los primeros de la ciencia dijeron que veníamos del mono, o sea, ¿y quién hizo el mono? ¿Mm? La pregunta. Luego dijeron que veníamos de una molécula perdida en el espacio. Yo no me creo, pues, o sea, venir de una molécula perdida, pues, gracias a Dios no ando tan perdido, pero de todas maneras, así es que la ciencia sigue tratando de suplantar a Dios sin tener éxito. ¿Por qué? Porque no van a poder eh, crear vida como el Señor la creó. Simple y sencillamente en eso. No van a poder crear vida. Entonces siguen tratando de confundir. Y aquellos que leyeron tal vez algún librito, o les contaron que ya se lo creyeron. Ya se lo creyeron. Y no lo saca de ahí. Simple y sencillamente porque quieren estar creyendo lo que quieren, no lo que es realmente pues relacionado con nuestro Señor. Entonces, mire, hasta los mejores científicos se preguntan quién fue primero, pues si el gallo o el huevo, si la gallina o el huevo. ¿Mm? Entonces, definitivamente, pues no están muy de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Se le hace la pregunta y ahí no habrá una respuesta. Cuando dice el Señor, cuando dice el Señor que si Él no guardare, dice, en vano vela la guardia. Imagínense que nosotros podemos tener propiedades, podemos tener pues una casa, un algo, eh, podemos vivir en una de las mejores áreas residenciales, pero si Él no está cuidando nuestra propiedad, si Él no está presente, la verdad que no vamos a tener una seguridad adecuada. Hay lugares donde los mismos que vigilan son los encargados tienen sus contactos y todas las cosas, ¿no? O sea, todo se da en este mundo, todo. Sin embargo, vemos pues que no, si él no guarda, dice, no guardar en vano ver a la guardia. No podemos confiar en eso. Y la otra parte del versículo es que dice, si Jehová no edificare, en vano trabajan los que la edifican. Mire, usted puede tener el préstamo para construir, usted puede tener todo el dinero necesario para llevar adelante la construcción de su casa y todo, pero todavía ahí no ha terminado nada. ¿Por qué? Porque usted
puede darle los mejores fundamentos, las mejores cimientos a la casa. Pero, ¿qué sucede? Si tiene malos albañiles, puede ser que le dejen una pared fuera de plomada, fuera de estar pues recta. Y ya con eso ya no tiene la misma resistencia. Entonces, no es realmente pues el hecho aquel de que usted va a estar seguro de que le van a hacer lo mejor, lo mejor, lo mejor de lo mejor. No, simple y sencillamente tiene que poner todo en manos del Señor para que usted pueda recibir lo que le está pidiendo, ¿no? Lo que pide, eso definitivamente. Como le digo, si él no guarda, pues también en vano vela la guardia, ¿no? O sea, esas son las dos porciones del versículo guía que me encanta, me encanta. ¿Por qué? Ve? Porque sin el Señor no podemos tener nada. Mire, hay quienes tienen, como le digo, muchos estudios, mucha ciencia, mis respetos para todos ellos, pero no tienen una vida que refleje, pues, la sabiduría que viene de Dios, porque solamente de Él la podemos recibir. Así es que, y aquí está una promesa muy hermosa, donde dice pues que ustedes no pueden estar 24 horas 24/7 con sus hijos en su negocio, en su hogar. No, no. Por eso es que tenemos que confiar en Él, porque no podemos estar todo ese tiempo viendo a nuestros hijos, trabajando, haciendo las cosas que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que confiar en Él. Y nos dice también que no por madrugar amanece más temprano, ¿no? Que comamos pan de dolores, dice que nos levantemos temprano y nos vayamos a acostar tarde. No. La sabiduría viene del Dios y es el único que nos va a guiar para que podamos administrar lo que Él nos da. Así es que le voy a leer una promesa que dice allá en Juan 15:7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, dice, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Imagínense qué hermoso. Solamente es el hecho de permanecer en Él. No se trata de que usted vaya a hacer ninguna otra cosa más que permanecer en Él. No estamos hablando de que usted tiene que comprar cosas, que tiene que... No, se trata nada más de permanecer en Él. Y así dice la promesa claramente. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, dice, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Entonces, permanecer en el Señor es lo que nos trae la bendición. ¿Por qué? Porque al permanecer en Él, actuamos conforme a lo que dice su palabra. No andamos actuando conforme a lo que nosotros pensamos y lo que nos dice la mente. No, andamos haciendo las cosas conforme a su santa voluntad. Amados hermanos, es necesario que veamos dónde estriba la bendición que nosotros tal vez no estamos recibiendo. Estriba en nuestras actitudes, estriba en aquella confianza que tenemos única y exclusivamente en lo que nosotros somos y tenemos. No. Aquí nos dice pues que Dios da gracia a los humildes, dice, pero también resiste a los soberbios. Entonces debemos ponerle atención a esos detalles. No debemos cambiar esas actitudes. ¿Por qué? Porque, mire,
no debemos tomar esas actitudes, perdón. ¿Por qué? Porque resulta que las actitudes nos hacen a nosotros a tener una distancia con todos aquellos que están a nuestro lado. A nadie le gusta estar a la par de un presumido, de un fanfarrón. No. Entonces tenemos que tener el cuidado aquel de poder ver por qué nuestras actitudes, por qué nuestra manera de, de ser no es realmente aceptable a los demás. Si no es aceptable a los demás, pues tampoco va a ser aceptable al Señor. Amados hermanos, seamos cuidadosos en ese aspecto y veamos realmente lo que el Señor quiere de nosotros. Todo aquello pues que el Señor está poniendo en nuestra vida, nos lo está dando para que podamos gozar. Nuestro Señor dijo pues que yo he venido para daros vida y vida en abundancia, no para que estemos realmente con necesidades ni nada por el estilo. Pero la clave está pues en permanecer. Permanecer en Él es la clave, no es imposible y no es tampoco tan difícil. Cuando usted se acostumbra, usted llega al convencimiento aquel de que permanecer en Él es lo mejor que ha podido hacer. Amados hermanos, los incito a que permanezcamos en el Señor para que podamos hacer todas esas promesas una realidad en nuestras vidas y para que podamos también poder llevar no solamente pues nuestro hogar, sino también nuestros hijos hacia un sistema mucho mejor en el cual la fe y el conocimiento de Dios sea lo que prive, lo más importante. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Dios bendiga.